para poder culminar con esta etapa. Bien, y luego ya vamos a continuar con la sesión correspondiente a la clase del día de hoy. Bien, bien, estimados, habíamos conversado en la sesión del día jueves, bien, acerca de esta política de calidad. Recordemos que este sistema de gestión de calidad, bien, se va a enfocar en la satisfacción del cliente, se va a enfocar en una mejora continua en las operaciones y pues la idea es que la organización pueda cumplir los requisitos de la norma, cumplir los requisitos legales que apliquen para la organización y para el producto, bien, y también pueda lograr pues concretizar sus objetivos estratégicos. Bien, y finalmente pueda haber una sinergia entre lo que la organización quiera lograr, de por qué se ha formado, para qué es que ha nacido la organización. Bien, y es por ello que dentro de este capítulo 4 vimos todo este despliegue del contexto de la organización. Bien, entonces, dentro de esta política, nosotros vamos a encontrar ciertos parámetros y ciertas especificaciones que nos solicita la misma norma que debe comprender. Ahora, recordemos la sesión anterior habíamos conversado un poquito acerca de esta política. Bien, la política es básicamente el compromiso de la organización y de la alta dirección de el cumplimiento de los requisitos de esta norma de gestión. Bien, entonces, dentro de la misma, bien, nosotros tenemos que contemplar que el contexto de la organización, porque aquí vamos a narrar un poquito del qué somos como organización, bien, y también de los compromisos asumidos. Ahora, como sabemos, la política viene a ser un texto escrito que va a estar, pues, firmada por la alta dirección o el máximo representante de la organización, y posterior a ello, estos compromisos se tienen que desplegar en objetivos. Bien, que es parte de lo que vamos a revisar el día de hoy también, como la planificación de los objetivos. ¿Para qué? Para que estos se conviertan en indicadores y finalmente, bien, podamos tener el cumplimiento de esta política. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debe establecer una política de calidad? Bien, dentro de la norma ISO 9001, se nos van a solicitar algunos requisitos. Que esta política sea adecuada al propósito y contexto de la organización y además que apoye su dirección estratégica. Bien, entonces aquí vamos a considerar todo lo que hemos visto en este capítulo 4. Bien, entonces en base a toda esa estructura y a toda esa gestión estratégica es ya cuando se va a plasmar esta política de calidad. Proporciona un marco para establecer los objetivos de calidad. Esta viene a ser el documento matriz y base para poder establecer los objetivos del sistema de gestión de la calidad. Ahora, recordemos que, como les comentaba, cada uno de los principios, cada uno de los objetivos que van a establecerse, bien tienen que salir de esta política de calidad y ser coherentes con la misma. Incluye un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Súper importante porque ya de por sí, pues el establecer un sistema de gestión de la calidad habla de que la organización quiere justamente llegar a una mejora continua y a la calidad total en la organización. O, mejor dicho, siempre buscando la calidad total. Proporciona una base para la medición y la revisión de la mejora de la calidad. Bien, entonces aquí vamos a ver cómo es que vamos a lograr esta mejora en nuestras operaciones, tener una satisfacción del cliente. Bien, entonces parte de ello es muy importante que nosotros lo contemplemos dentro de la política. Vamos a ver este ejemplo. Bien. También es muy importante recordar que aquí debe hacer referencia también al cumplimiento de los requisitos, ojo, de la norma y también de los requisitos legales. ¿Ok? Entonces, si leemos por aquí este ejemplo que tenemos, es de la red telemática. Bien, somos la oficina encargada de administrar, brindar soporte y asesoría en tecnología de la información y telecomunicaciones, así como la elaboración, supervisión y mantenimiento de proyectos de software y proyectos de infraestructura de red de datos para las facultades y dependencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, aquí ya nos está hablando acerca del contexto de la organización y cuál es el enfoque que va a tener el sistema de gestión de la calidad. Bien, ¿qué más nos menciona aquí? Además, se compromete o tiene los siguientes principios de cumplir con leyes, regulaciones, requerimientos y otros requisitos aplicables. Bien, tiene también como compromiso satisfacer las necesidades de nuestros clientes, usuarios, brindándoles una
o solución oportuna y eficaz. Bien, tener un compromiso con la mejora continua en los servicios a los usuarios en tecnologías de la información y telecomunicaciones. Fortalecer las competencias del personal técnico y administrativo y finalmente asegurar las condiciones óptimas para el funcionamiento de los servicios de TI y telecomunicaciones. Bien, por otro lado, debe también existir el compromiso, y lo vamos a ver en este momento, de la comunicación y difusión de esta política. Ahora, ¿por qué? Porque es un documento que lo realiza la alta dirección. Bien, entonces, no solamente pues se tiene que redactar y guardar dentro de los documentos de la alta dirección y quedarse ahí, sino que todo el personal, bien, de la organización tiene que tener conocimiento de la política. Ahora, no más que pues las personas externas de la organización, ojo, que sí se debe difundir a nuestros proveedores, a nuestras partes interesadas. Sin embargo, nosotros pues ya escapa de nuestro enfoque, bien, el que ellos puedan entender nuestra política. Bien, lo que sí es obligatorio es que nosotros como organización nos aseguremos de que nuestro personal entienda nuestra política, porque son ellos quienes van a dar finalmente el cumplimiento, a la implementación, al mantenimiento de este sistema de gestión de la calidad y claramente pues al cumplimiento de los objetivos mismos que van a ser o van a salir de esta política de calidad. Bien, entonces por ello es muy importante que esta política se comunique y por eso es que tenemos también un requisito asociado a lo mismo. Bien, la política de calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada, debe comunicarse, debe entenderse y aplicarse dentro de la organización. Y además debe estar disponible para las partes interesadas pertinentes según corresponda. Bien, normalmente las organizaciones para dar cumplimiento a esta parte, de este requisito, bien, publican la política en sus redes sociales, bien, o lo envían por correo a todos sus proveedores, a todos sus clientes, bien, y para la comunicación, ¿no? Mi recomendación de forma particular es que la alta dirección misma haga la difusión de esta política, para que se demuestre que el compromiso que tiene la alta dirección con el sistema de gestión de la calidad y hasta cierto punto, pues, también demuestren con el ejemplo que están involucrados y, pues, con este sistema de gestión. Entonces, aquí vemos cómo es que la organización puede, ¿no? En base a las acciones, como esta difusión de la política, demostrar su compromiso también. No, en mi experiencia, ¿no? Dentro de las auditorías que he realizado, revisando este capítulo específicamente, este requisito, perdón, de la comunicación de la política, visualizaba siempre registros en los cuales veía que la difusión la realizaba el encargado del sistema de gestión, por ejemplo, ¿no? Pero hubo una organización en particular en cual, pues, la alta dirección participó de todo el proceso de auditoría, lo que es muy raro. Bien, normalmente, pues, la alta dirección no participa, bien, y delega, pues, esta, se podría decir, responsabilidad al jefe o al responsable o al coordinador del sistema de gestión de la calidad, ¿no? O el jefe sí, etcétera. Entonces, en esta organización vi cómo la difusión de esta política de calidad la había realizado él. Bien, y eran los registros en los cuales se había realizado la difusión por la propia alta dirección y había pues un compromiso del personal notorio de seguir mejorando, de seguir creciendo y pues el involucramiento que tenían con la mejora continua de los procesos. Entonces, aquí vemos cómo es que el compromiso de la alta dirección en realidad va a tener un peso bastante importante dentro del cumplimiento del sistema de gestión de la calidad, de sus requisitos y finalmente, y lo más complicado a veces, ¿no? Es mantener lo que nosotros hemos dicho que vamos a realizar en cada proceso. Cumplir nuestros procedimientos, cumplir correctamente con el llenado de los formatos que correspondan, los necesarios, ¿bien? Y pues seguir mejorando nuestras operaciones. Por eso es que aquí ya en esta versión 2015 se apertura, ¿no? Este capítulo de liderazgo, bien, en la cual vamos a tener la política y su establecimiento, que tiene que estar documentada, que tiene que estar visible, bien, para los trabajadores. Y luego esta no solamente debe colocarse, sino que debe difundirse, bien, y además, pues, hacer entender
a las personas, ¿no? ¿Cuál es su participación dentro de este sistema de gestión de la calidad? Y esto es importante porque ya hasta cierto punto vamos a dirigir, ¿no?, nuestro sistema de gestión de la calidad para que cada uno se sienta parte de este sistema. Bien, y que logren esta mejora en los procesos. Vamos a ver aquí otro ejemplo de política. En XYZ Consultores estamos comprometidos con la excelencia en la prestación de servicios de consultoría para nuestros clientes. Nuestro objetivo es proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad que cumplan con sus expectativas y requisitos. Bien, y para cumplir este compromiso, la organización, ¿no?, ellos se comprometen ¿a qué? A satisfacer los requisitos, bien, se comprometen a entender y a cumplir con los requisitos acordados por los clientes, así como requisitos legales y reglamentarios que apliquen para la organización. La mejora continua. La organización se compromete a promover una mejora continua de sus procesos, productos y servicios mediante la revisión periódica del sistema de gestión de la calidad y la implementación de acciones correctivas. La competencia y desarrollo, fomentar un entorno en donde el equipo de trabajo pueda desarrollar habilidades y competencias, asegurando que estén capacitados para cumplir con los requisitos de los clientes y los objetivos organizacionales. La comunicación efectiva, mantener una comunicación efectiva tanto internamente para asegurar que todos los miembros del equipo estén alineados con los objetivos de calidad. ¿Me? Como externamente, para poder entender y responder proactivamente a las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Liderazgo y compromiso. La alta dirección de XYZ Consultores va a liderar con el ejemplo, asegurando de que esta política sea entendida. Bien, aquí lo menciona específicamente, que esta política no solamente debe ser difundida, sino de que se asegura de que sea entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización. Bien, entonces, en esta etapa, bien, se debe establecer, explicar adecuadamente con ejemplos cómo es que se va a hacer el despliegue de el cumplimiento de esta política de calidad en todos los niveles de la organización. Asimismo, bien, la política de calidad proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos de calidad. Debe ser comunicada y entendida por todo el personal de la organización, asegurando que se revisa periódicamente. ¿Para qué? Para su adecuación, de ser el caso, ¿ok? Y que también se encuentre disponible para las partes interesadas relevantes en la organización. Bien, entonces aquí vemos otro ejemplo de una política de calidad un poco más extensa, bien, pero vemos que conserva estos puntos importantes de todo sistema de gestión de la calidad. Bien, entonces esto debe encontrarse como parte de los compromisos de la política de calidad de la organización. Y ya sobre ello, vamos a ir estableciendo los indicadores de gestión que van a ser relevantes y que al final, bien, al cumplir estos indicadores, vamos a dar por cumplir el objetivo y vamos a dar por cumplir la política de calidad. Si es que no tenemos este despliegue de objetivos asociados a la política de calidad, pues no vamos a tener coherencia en que esta política de calidad realmente exista y se esté cumpliendo. Bien, entonces esto es muy importante, por ello es que tenemos específicamente dentro del liderazgo esta partecita de la difusión. Bien, vamos a tener aquí los roles y responsabilidades y autoridades en la organización. ¿En qué basa esta parte? Bien, cuando hablamos de los roles, responsabilidades y autoridades de una organización, hacemos referencia a que la alta dirección, bien, asigna roles, responsabilidades y autoridades a miembros del equipo de trabajo, bien, a su organización. ¿Para qué o con qué finalidad? Para asegurar que el sistema de gestión de la calidad cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001, para informar sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y las oportunidades de mejora a la alta dirección. Listo. Muy bien, estimados. Entonces, hasta aquí hemos culminado este capítulo 5 muy importante, bien, en el cual el foco es la alta dirección y su compromiso con este sistema de gestión de la calidad.
Bien, entonces las evidencias que nosotros vamos a tener en esta parte de este capítulo 5 vienen a ser la política, la difusión de la política, bien, y finalmente vamos a tener pues cómo es que se han establecido los roles y responsabilidades. Por ejemplo, si existe un jefe de aseguramiento de la calidad o un jefe de gestión de calidad en la organización, esta persona puede asumir la responsabilidad pues ¿de qué? De que mantenga el sistema de gestión de la calidad, mira por qué, normalmente viene a ser parte de las funciones, pero ya lo tenemos por escrito dentro del MOF, dentro del perfil del puesto, y asume esta responsabilidad, bien de informar sobre el desempeño de la gestión de la calidad. Ojo, ¿no? Si en, también es importante que las demás jefaturas de la organización, supervisores y todo el personal se encuentre comprometido bien con su rol dentro de la organización. Y por aquí es importante que también podamos colocar en nuestro manual de funciones, en los perfiles del puesto, esta etapa bastante importante, bien, en la cual ellos van a tener que ser partícipe de este sistema de gestión de la calidad y ayudar pues a mejorarlo. Bien, entonces aquí vamos a tener el fin de este capítulo 5. Si hay alguna consulta o duda con respecto a este capítulo 5, lo podríamos dejar por el chat, bien, mientras yo por aquí ya hago el cambio para poder continuar con ya nuestra sesión del día de hoy. Bien, por ahí me comentan si es que hay alguna consulta, alguna duda. Y si no, ya vamos a iniciar con nuestro tema número 3. Bien, con este tema número 3, nosotros vamos a continuar bien la revisión de los capítulos de la norma y vamos a continuar con el capítulo 6 que viene a ser planificación y el capítulo 7 que viene a ser soporte. Bien, listo, estimados, entendería de que no hay ninguna duda, ninguna consulta y vamos a continuar con nuestra revisión documentaria. Bien, listo. Vamos a iniciar con este capítulo 6. Recordemos, en la sesión anterior habíamos conversado acerca de este ciclo de mejora continua, ¿ok? De este PHBA o PDCA por sus siglas en inglés. Y aquí vamos a tener en la parte central, pues, el liderazgo de la alta dirección. Vamos a tener el plan, bien, donde ya hemos estado, pues, viendo una parte de esta planificación, en la cual vamos a tener el contexto, las partes interesadas, bien. Y posterior también, ¿ok? En este capítulo 6 de planificación, también lo vamos a encontrar, pues, dentro de esta etapa bien, de la planificación del plan de este ciclo de mejora continua. Bien, entonces aquí vamos a ver que ya nos encontramos dentro de este capítulo 6 y ya cuando entremos al capítulo 7 ya estamos hablando de la ejecución. Bien, listo. Entonces, ¿qué nos menciona aquí? ¿No? Una mala planificación en cualquier aspecto de la vida puede llevarnos a un fracaso seguro. Bien, entonces es importante que nosotros podamos planificar, poder tener una visión. Recordemos que pues esta misión y visión en realidad aplica hasta para nuestra vida personal, bien, la cual nosotros podamos establecer qué es lo que realmente somos hoy y qué es a lo que aspiramos ser y ponemos o establecemos fechas, tiempos y finalmente pues la idea es poder cumplir cada uno de esos objetivos. Bien, listo. Vamos a revisar algunos conceptos de la planificación. ¿Qué es la planificación? Bien, según la norma ISO 9000, nosotros vamos a tener a la planificación como parte de la gestión de la calidad que se va a encontrar orientada a establecer objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para poder lograr los objetivos. Bien, entonces cuando nosotros mencionamos, ¿no? Que dentro de esta planificación, y obviamente viene a ser parte de esta gestión de la calidad, vamos a aquí establecer cómo vamos a hacer el despliegue de nuestros objetivos para poder dar por cumplimiento a nuestro hoy y a nuestro futuro como organización. Bien, entonces
vamos a establecer bien los objetivos de la calidad, entonces vamos a ver parte de esta planificación, bien, dentro de los requisitos que vamos a revisar, viene a estar enfocado también en la planificación de los objetivos de este sistema de gestión de la calidad. Bien, asimismo, no vamos a tener que establecer cuáles van a ser los recursos para cumplir esos objetivos. Bien, asimismo, vamos a tener la importancia de poder establecer, ¿no? Ya de forma específica cómo es que vamos a dar por cumplido a estos objetivos. Bien, porque si es que no viene a ser pues un texto escrito y ya no va a significar nada adicional. Bien, pero cuando ya tenemos pues una planificación, tenemos incluso un presupuesto, un sistema de gestión de la calidad, ya estamos hablando de una planificación. Bien, y esto es también muy importante porque nos va a ayudar a poder gestionar con tiempo y adecuadamente las operaciones en la organización. Listo, entonces vamos a entrar ya a este requisito, el 6.1. ¿Qué nos menciona este requisito de acciones para abordar riesgos y oportunidades? Bien, en primera instancia, bien, este capítulo 6 se va a desdoblar en tres requisitos. Bien, las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, ¿ok? La planificación de los objetivos y cómo lograr cada uno de ellos. Bien, y también vamos a encontrar aquí la gestión del cambio. ¿Ok? Entonces vamos a tener la planificación de la gestión del cambio, que es muy importante para poder finalmente realizar una planificación correcta. ¿Ok? Listo, entonces vamos a dar inicio con el 6.1, que son las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Bien, cuando nosotros hablamos de las planificaciones, hablamos de los procesos, siempre dentro de cada una de nuestras operaciones vamos a encontrar riesgos y oportunidades. Los riesgos que son aquellos que tenemos que establecer acciones para poder corregir y las oportunidades. Y también de acuerdo a la evaluación vamos a determinar si tomamos esa oportunidad. Bien, entonces, ¿qué nos menciona textualmente la norma ISO 9001? Que al planificar este sistema de gestión de la calidad, la organización, ¿qué es lo que debe realizar? Debe considerar las acciones referidas en el apartado 4.1. ¿Y cuál es el 4.1? El contexto de la organización. Bien, y los requisitos referidos al apartado 4.2. Y cuando hablamos de este requisito del 4.2, hablamos de las partes interesadas. Bien, entonces es importante, bien que recordemos que cuando hablamos de el abordaje, ojo, no la identificación, sino el abordaje de estos riesgos y oportunidades, o mejor dicho, hasta el abordaje. Bien, entonces, es importante, bien que se puedan establecer oportunidades para poder finalmente asegurar que el sistema de gestión de la calidad puede lograr los objetivos previstos. Bien, para poder aumentar los efectos deseables, para poder prevenir o reducir efectos no deseados también y para lograr la mejora. Bien, entonces es muy importante poder establecer esta planificación para poder finalmente abordar estos riesgos y oportunidades. Bien, entonces aquí vamos a tener a nuestro 6.1. Por otro lado, bien, cuando nosotros hablamos de riesgos y oportunidades, es importante que podamos establecer a qué hace referencia o a cuál es el concepto de un riesgo y de una incertidumbre. Bien, ¿qué es el riesgo? El riesgo viene a ser el efecto de la incertidumbre, ¿no? Y el efecto viene a ser la desviación de lo esperado y que puede ser en realidad positivo o negativo. Riesgo negativo conocido como riesgo y riesgo positivo, bien, específicamente cómo es que se va a ejecutar la actividad o se va a ejecutar lo establecido. Bien. La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión, conocimiento, bien,
consecuencia o la probabilidad. Bien, entonces aquí vamos a tener estos dos conceptos que son muy importantes, el riesgo y las incertidumbres y también las oportunidades. Bien, entonces con frecuencia el riesgo se caracteriza por referenciar a eventos potenciales y consecuencias o una combinación de estos. Bien, y con frecuencia el riesgo se establece, se expresa en términos de combinación de las consecuencias de un hecho. Bien, entonces aquí vamos a tener que se encuentran incluidos los cambios en las circunstancias y la probabilidad asociada de que esto se ejecute. Bien, entonces la palabra riesgo algunas veces se utiliza cuando solo existe la posibilidad de consecuencias negativas. Bien, listo, entonces aquí vamos a tener todo este despliegue de este capítulo 6. Bien, asimismo, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que me van a permitir identificar estos riesgos y oportunidades? Bien, aquí vamos a ver pues la importancia de establecer y poder plasmar documentariamente estos riesgos y oportunidades. Bien, entonces, ¿existen herramientas así como lo que habíamos revisado en el capítulo 4? Por supuesto. Bien, dentro de estas herramientas para poder identificar estos riesgos y oportunidades, vamos a tener la familia de las normas ISO 31000. Bien, esta gestión de riesgos. Y entonces, cuando nosotros no estemos pues ya en este capítulo 6, en su implementación, vamos a poder establecer, determinar cuál es la mejor herramienta que nosotros podemos utilizar para poder hacer el despliegue de nuestra matriz de riesgos y oportunidades. Bien, esto sí es muy importante, nos va a ayudar a poder conocer, bien, que esa es la finalidad de estas sesiones, que ustedes puedan conocer cuáles son las herramientas para dar por cumplimiento a cada uno de estos requisitos de la norma. Bien, listo. Vamos a continuar con la norma, o vamos a iniciar, mejor dicho, con la norma ISO 31000. ¿Cuál es la referencia que vamos a tener pues en esta norma ISO 31000? ¿Qué es lo que va a incluir esta norma ISO 31000? Vamos a tener la gestión de riesgos, nos va a dar la dirección, ¿ok? ¿Cuáles son las directrices? ¿Cuáles son los principios que hay que contemplar para poder identificar cada uno de estos riesgos y oportunidades? Bien, vamos a ver un esquema en un momento de cómo más o menos se va a establecer esta gestión del riesgo. Vamos a tener la guía 73-2009, que viene a ser la gestión del riesgo, el vocabulario y la gestión, todos ellos bien acoplados a esta norma ISO 31000 de gestión de riesgos y oportunidades. Listo. Bien, vamos a tener aquí otra herramienta. Otra herramienta importante para poder evaluar estos riesgos y oportunidades viene a ser la matriz ANFE, ¿bien? Que viene a ser el análisis modal de fallos y efectos. ¿Okay? Estimados, recordemos que aquí nosotros estamos en un sistema de gestión de la calidad y nuestro capítulo 6, bien dentro de esta estructura de la gestión y matriz de riesgos y oportunidades, va a estar enfocada, ¿ok? En materia de riesgos y oportunidades a la gestión de la calidad. Supongamos que ahorita estamos viendo una norma de seguridad. Cuando se converse de este capítulo 6 y vean este capítulo 6 específicamente, van a hacer referencia a la matriz I+C, que probablemente la hayan escuchado, ¿no? La identificación de peligros, ¿no? La evaluación, pues, de los riesgos que vamos a tener en base a los peligros y finalmente los controles que vamos a establecer para poder atacar a este nivel de riesgos. Bien, entonces, es súper enfocado en seguridad y por medio ambiente también. Vamos a tener una gestión de riesgos y oportunidades, ¿ok? Gestión de riesgos enfocado en la parte medioambiental. ¿Listo? Muy bien, entonces, aclarando esta etapa, vamos a continuar con este despliegue de herramientas que podemos utilizar para poder identificar los riesgos y oportunidades. Bien, entonces, este análisis modal de fallos y efectos es conocido, pues,
como el Business Risk Fuller Mode and Effect Analysis, esta herramienta también nos va a permitir establecer toda una gestión de riesgos dentro de un sistema de gestión de la calidad y se va a basar contemplando todos los procesos de la organización. Bien, y esto también es importante contemplar tanto para la ISO 31000 como para el análisis AFE u otra herramienta que nosotros queramos utilizar. Vamos a contemplar todos los procesos de la organización. Es decir, que cuando nosotros estemos, por ejemplo, en un proceso de auditoría y nos pregunten acerca de la gestión de riesgos y oportunidades de mi proceso, yo tengo que tener claro cuáles son estos riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Porque dentro de estas matrices, bien, yo he podido establecer cuáles son los puntos débiles en materia de la gestión de la calidad. Bien, que pueden ser riesgos negativos. O también he identificado aquellas oportunidades que puedo tomar. Bien, entonces, aquellas oportunidades, si la organización determina poder tomarlas, bien, comienza a realizar actividades para poder abordar esa oportunidad. Entonces, en mi experiencia yo he visto matrices de riesgos y oportunidades en las cuales pues se han acoplado muy bien a una matriz y per se, bien dándole un enfoque de calidad, ¿ok? Basándose en la ISO 31000 y han establecido pues sus riesgos y oportunidades, pero se quedaron en el primer análisis del riesgo. Bien, ahora, posterior a ello, estas organizaciones habían realizado las actividades o las acciones que iban a tomar para poder atacar y disminuir este riesgo. Bien, entonces aquí hacían todo su despliegue de actividades, pero ya no volvían a evaluar este nuevo nivel de riesgos. Eso es importante, bien, para poder mencionar que, bueno, con las acciones que yo he establecido, mi nivel de riesgos ha disminuido. ¿Ok? Entonces ya está aceptable, por ejemplo, dentro de toda mi matriz. Ahora, en el caso de las oportunidades, bien, yo establezco acciones si en caso defino que realmente esta oportunidad vale la pena tomarla. Y finalmente, pues ya ponemos en marcha todas las actividades para poder tomar esta oportunidad. Pero lo importante es que nosotros podamos reconocer estas oportunidades y estos riesgos en cada uno de nuestros procesos. Bien, los modos de riesgo son internos al proceso, ya que los eventos son externos a la organización, los efectos percibidos por las partes interesadas al impactar en un indicador y el cálculo del nivel de prioridad del riesgo para poder escoger y tratar los principales riesgos. Bien, aquí nosotros vamos a poder definir bien cuáles van a ser los riesgos que vamos a poder abordar, que vienen a ser pues los riesgos moderados, los riesgos altos que podamos identificar, porque aquellos con riesgos bajos ya los tenemos controlados con lo que hemos establecido. Ojo, no deja de ser un riesgo, pero ya es bajo. ¿Por qué? Porque ya tenía controles. Ahora, para aquellos riesgos que todavía no he establecido controles y yo he definido poder evaluar y catalogarlo como un riesgo medio, un riesgo alto, comienzo a hacer acciones para poder disminuir este riesgo de exposición. Bien, eh, asimismo, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos no conformidades, cuando nosotros en la organización tenemos quejas de clientes, bien, tenemos auditorías y hemos tenido observaciones, hemos tenido pues algunas falencias en nuestro sistema de gestión, comenzamos a analizar la causa raíz, bien, para saber qué es lo que ha ocurrido y además dentro de todo este despliegue, también revisamos si esto es un posible riesgo para el sistema de gestión de la calidad y actualizo mi matriz. Bien, entonces este lo coloco como un riesgo nuevo. Bien, en mi experiencia, para que sea un poquito más entendible, por ejemplo, en una organización, bien, ellos realizaban actividades de muestreo de tierras para poder luego realizar construcciones de todo tipo en la zona geográfica. Bien, realizaban pues tomas fotográficas, evaluación del suelo, etcétera.
En esta secuencia, bien, la organización está pues implementando un sistema de gestión de la calidad y dentro de este sistema de gestión de la calidad, ellos habían establecido un procedimiento de ventas. Bien, este procedimiento de ventas habían hecho su desglose de cómo iba a ser pues la parte contractual con el cliente, los servicios, el detalle del servicio que ellos iban a realizar y finalmente los entregables y qué iba a componer o de qué se iba a componer este entregable para el cliente. Ahora, en el procedimiento de ventas, ellos no habían contemplado cómo es que el cliente iba a validar la información de lo que él está adquiriendo. Asimismo, tampoco tenían ningún medio formal, bien, mediante la cual ya se firme la parte contractual, hay un adelanto, bien, esto económico para poder iniciar las actividades y finalmente la ejecución de las mismas. Bien, entonces, ¿qué ocurrió en un caso particular? Bien, hubo un cliente en el cual realizaron las actividades, ¿ok? Las actividades, pues, que habían quedado verbalmente por el cliente, por correo electrónico, algunas comunicaciones, y realizaron la llamada al cliente, y el cliente, pues, acepta, ¿no? Todas estas partes de lo que en teoría ya habían quedado, ¿no? Le envían el contrato para que el cliente lo firme, y ellos comienzan a ya contratar al laboratorio que iba a hacer el análisis del suelo, etcétera. Van, toman la muestra, realizan los análisis y como que 2 o 3 semanas después el cliente le dice que ya no quiere el servicio. Bien, entonces ellos habían adelantado un poquito por la premura que tenía el cliente en teoría. Finalmente el cliente dice, bueno, ¿sabes qué? Mejor ya no quiero tus servicios. Bien, entonces la organización ya había ido a muestrear, ya había gastado horas hombre, había ido a tomar muestras, ya había gastado equipos de muestreo, ya había enviado las muestras al laboratorio, bien, esto ya no era reembolsable, bien, ya los análisis estaban en proceso de ejecución. Entonces, aquí ellos encontraron un riesgo. ¿Por qué? Porque la mayoría, o lo que ellos mencionaban en este proceso de auditoría, fue que la mayoría de sus clientes normalmente no firmaban la parte contractual, porque para ellos era muy pesado, a veces estaban en campo y no realizaban la firma correspondiente. Y cuando ya la organización le entregaba su informe con todas las actividades que ellos habían ejecutado, recién les entregaban el contrato firmado. ¿Cuál es el riesgo aquí? De que si no hay una aprobación por correo electrónico, por WhatsApp, ¿no? Y esto todo ha sido vía llamada telefónica. Bien, si el cliente está pues presencial, lo hago que firme el documento en base a lo que hemos conversado, al menos una nota de acuerdos, sobre todo de las características del servicio que estamos realizando, de los productos. Pero si no existe ello, es un total riesgo para el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque ya se han perdido pues muchos recursos y finalmente no sale el proyecto. Entonces, todo lo que ellos habían ejecutado se quedó ahí, paralizado, bien, y el cliente no trabajó con ellos finalmente, ¿no? Entonces, les quedó como ejemplo, les quedó ya de anécdota de que en realidad dio aprendizaje sobre todo, de que ellos tenían que tener un aval. Bien, tenían que tener una aprobación por parte del cliente. ¿Para qué? Porque el cliente dijo, pero yo no te he dicho eso por teléfono, no te dije que realmente sí avances o no te dije que inicies. Cuando en realidad, pues, sí había sido así hasta cierto punto, según lo que ellos me comentaron, ¿no? Y bueno, no tenían ninguna evidencia y no pudieron, pues, ya realizar ninguna actividad adicional, tuvieron una pérdida por ese cliente de forma específica. Felizmente los análisis más complejos no se habían realizado aún. Bien, entonces quedaron también en previo el envío de las muestras que correspondían y finalmente no se ejecutaron. Y ahí pues tuvieron horas hombres perdidas, tuvieron material de muestreo perdido, tuvieron también este pago al laboratorio que ya se había realizado. Bien, entonces vemos todas las pérdidas que se habían realizado. ¿Por qué? Porque no se había contemplado este riesgo. Bien, entonces de todos los clientes puede pasar en uno sí, si yo no me aseguro de que tenga la confirmación escrita por algún medio del cliente, escrita, ojo,
en WhatsApp, en correo electrónico, en una acta de reunión, etcétera, pero que ellos hayan aprobado. Bien, esto es muy importante para poder continuar con una mejora continua en las operaciones. Listo, entonces riesgos así vamos a encontrar en cada uno de los procesos. Entonces, los procesos tienen que asegurarse en base a las acciones que disminuyan estos riesgos y las oportunidades se toman de ser el caso. Muy bien, entonces aquí vamos a ver la importancia de poder identificar cada uno de estos riesgos a los que estamos pues sometiéndonos diariamente. Bien, y poder identificar esas oportunidades. ¿Ok? Veo que hay una consulta por aquí. ¿Cada qué tiempo se renueva? No, estimado. Actualmente no tenemos una ISO 9001-2018. Lo que tenemos es una adenda o un adicional, ¿ok? En el cual ya sea, o mejor dicho, está obligando a las organizaciones a que dentro de su contexto de la organización contemplen la parte de la gestión ambiental hasta cierto punto el impacto que va a tener la organización en la parte medioambiental y qué acciones va a tomar para minimizar esta huella que deja negativa al medio ambiente en la organización y analizarlo. Bien, entonces todo este enfoque ambiental, bien, hace referencia a esta nueva adenda o este nuevo adicional que va a tener esta norma ISO 9001. Bien, entonces todavía no tenemos una versión 2018, solamente tenemos esta adecuación. Bien, en la versión oficial sigue siendo la ISO 9001 versión 2015. Bien, y es con lo cual pues todos los sistemas de gestión y las organizaciones están pasando sus procesos de auditorías. ¿Ok? Listo. Y la renovación es cada 3 años. Bien, ojo, hablo de la renovación del certificado. Bien, y las auditorías de seguimiento son de forma anual. Por la casa certificadora que ustedes elijan certificar esta norma ISO 9001, bien, hay que contemplar que siempre nosotros vamos a tener este tiempo de 3 años porque es el periodo en el cual la norma que va a regular a todas estas entidades consultoras o casas certificadoras para poder asegurarse del cumplimiento y de que se hayan seguido todos los parámetros establecidos. Bien, entonces, eso sí es importante. Ahora, si es que, Dani, hacías referencia a cada cuánto tiempo se debe actualizar la versión 2015 de la norma, no hay un tiempo específico. Bien, pero sí los comités de ISO se reúnen para ver si es que aún habría aplicabilidad y todos los requisitos están pues de forma estructurada correctamente para ayudar a las organizaciones y mejorar sus operaciones. Bien, listo. Entonces eso es muy importante que nosotros consideremos siempre. Aquí vamos a ver un ejemplo, bien, en el cual vamos a tener una matriz ANFE, donde vamos a identificar los riesgos, ¿ok? Y vamos a analizar estos riesgos y además vamos a realizar el tratamiento, ¿ok? El tratamiento de los riesgos. Ahora vamos a ver la importancia de poder nosotros establecer todos estos riesgos que podemos identificar en cada uno de los procesos. Nos va a ayudar a actualizar procedimientos, nos va a ayudar a tener formatos específicos, nos va a ayudar a poder seguir mejorando continuamente. Bien, listo. Antes de poder continuar, vamos a ver una matriz de riesgos y oportunidades. Bien, denme un segundito para poder abrir la matriz. Listo. Estimados, ¿me confirman si se puede visualizar mi pantalla? Me parece que sí. Voy a agrandarla un poquito más. Muy bien. Listo. Aquí nosotros vamos a tener una matriz de riesgos y oportunidades de una organización. ¿Ok? Esta organización tiene un sistema integrado de gestión. Bien, y para ello ellos han establecido, en cumplimiento de las normas, una identificación de riesgos y oportunidades, ¿ok? Enfocada a los sistemas de gestión. Bien, vamos a tener cuál es el proceso, cuál es el tipo de, si es un riesgo o una oportunidad, ¿ok? Vamos a ver la identificación del riesgo, la identificación de la oportunidad, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las causas de este riesgo, cuáles son las consecuencias del riesgo, de la oportunidad, cuál es la consecuencia
Bien. Y finalmente la valoración consecutiva y luego vamos a tener la probabilidad, la valoración de la probabilidad y finalmente el nivel de riesgo inherente. Y luego vamos a ver nuevamente cuáles son las nuevas acciones de control preventivo y logro de oportunidades. Y luego vamos a ya tener las consecuencias 2, que vendrían a ser ya nuevas consecuencias. Y finalmente vamos a tener la probabilidad, vamos a tener un nuevo nivel de riesgo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un riesgo que no ha disminuido. ¿Por qué? Y no es que esté mal, bien, sino que la organización determina que es un riesgo que va a asumir, ¿ok? Entonces, tenemos aquí el proceso de planeamiento estratégico. Vamos a tener un riesgo negativo, porque así lo han contemplado aquí, bien, y vamos a tener también recursos insuficientes, ¿ok? Recursos insuficientes para poder tener liquidez, ¿ok? Y poder a aceptar nuevos proyectos, bien, la organización. Entonces, por ahí estos recursos son insuficientes, bien, o la forma en cómo se va, pues, a capitalizar la organización. Vamos a tener las causas del riesgo, bien, falta de liquidez, bien, vamos a tener también limitación de los recursos y luego vamos a tener la descripción de las consecuencias, quiebra, cierre de la organización. Que serían las consecuencias, pues, extremas. Muy bien. Luego vamos a tener la consecuencia, ¿no? Es un daño irreparable y pone en riesgo la continuidad de la organización. Vamos a tener nuevamente valor de consecuencia, no es probable que ocurra algunas veces y finalmente vamos a, bien, vamos a tener ya un riesgo alto. Bien, entonces vamos a pasar o hemos pasado de un riesgo extremo a un riesgo alto. Bien, pero no significa de que esto sea positivo del todo, ¿no? La idea es que tengamos un riesgo bajo siempre, pero ya la empresa está asumiendo esa responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer como parte de sus controles también? Es poder priorizar la designación de recursos según lo establecido en el presupuesto aprobado para la implementación del sistema de gestión de la calidad en la organización. Muy bien, entonces aquí vamos a tener todos estos ítems importantes que van a ser parte de esta matriz de riesgos y oportunidades. Bien, finalmente vamos a tener aquí, en base a la actividad, ¿ok? El estado en el que se encuentra, vamos a tener si es eficaz o no las acciones que se han tomado. Eso también es muy importante, la norma lo obliga. Bien, tienes que colocar el abordaje de estos riesgos y oportunidades y también si es que las acciones que se han tomado han sido eficaces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí, obviamente nuestro nivel de riesgo no ha disminuido, es porque no ha sido eficaz. Y esto sí es importante que nosotros lo podamos contemplar. Bien, listo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a, por aquí, ver otro ejemplito dentro de esta matriz. Muy bien, vamos a ver aquí esta etapa en el proceso comercial que va a tener un impacto bastante negativo. Bien, vamos a ver en este momento. A ver, dame un segundito. Bien, vamos a tener que en el proceso de comercial se ha identificado un riesgo. ¿Cuál es este riesgo? Aquí lo voy a señalar, bien, lo voy a colocar, a ver, en letrita rojita para que se pueda visualizar mejor. Listo. Ok, entonces en este proceso comercial vamos a identificar un riesgo y este riesgo viene a ser el presupuesto mal elaborado en las cotizaciones. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos como causas del riesgo? Especificaciones técnicas y análisis de costos inadecuados. Bien, ¿cuál es la consecuencia que puede darse de este riesgo? Es la pérdida de utilidades en el servicio. Bien, ¿por qué? Porque obviamente si se realiza una mala cotización, ya la entrega al cliente, el cliente me ha aprobado y si es que la cotización ha estado mal elaborada, ya inicié el proyecto y me doy cuenta tarde, ya no le puedo decir sobre la marcha de que hay algunos cambios en lo inicialmente pactado.
Bien, entonces es un riesgo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener por aquí, bueno, vamos a seguir este flujo, la consecuencia afecta a la organización, vamos a tener la consecuencia, la probabilidad, y finalmente vamos a tener un riesgo alto. Luego ya comenzamos a hacer estandarizaciones, bien, estandarizar el proceso comercial. ¿Por qué? Porque la organización inicia desde cero un sistema de gestión de la calidad y aquí pues ya establece o ya generaliza el proceso comercial, de tal forma que vamos a tener procesos de validaciones de estas cotizaciones y estos presupuestos para que finalmente puedan ser ya informados al cliente, ya validados, ya revisados por las áreas que correspondan. ¿Ok? Bien, luego vamos a tener la consecuencia 2, que vendría a ser, obviamente, después de las acciones, afecta a la organización. Puede ocurrir solo en casos excepcionales. ¿Por qué? Porque ya tengo validaciones. Entonces, cuando ya nosotros tenemos este tipo de validaciones internas por los procesos, ya podemos, pues, hasta cierto punto mencionar que la estandarización y de los controles que estamos teniendo internamente están ayudando a mejorar mis procesos y hacerlos más confiables. Muy bien, finalmente vamos a tener un riesgo bajo. Esto es importante porque dentro de este despliegue de poder estandarizar mis operaciones, poder tener procedimientos, validaciones internas, para estos puntos críticos va a ayudar muchísimo a la organización y evitar pues este tipo de errores que finalmente van a afectar directamente a la parte económica de la organización. Bien, listo. Dani, una pregunta, ¿qué diferencia hay entre ser implementador y auditor interno? Bueno, para nosotros poder ser auditores internos de una norma de gestión, para empezar tenemos que conocer la norma. Bien, entonces conocer los requisitos de la norma, conocer cómo se puede implementar cada uno de estos requisitos y posterior a ello sí llevar un curso de auditor interno, porque es nuestra última sesión. Bien, pero no siempre es importante que podamos abordar un poco más a fondo porque van a haber categorías. Bien, por ejemplo, si yo quiero ser auditor interno en mi organización, podemos llevar un curso de auditor interno, bien, en sistemas íntegros de gestión, en la norma ISO 9001. Bien, entonces esto me va a ayudar a que yo ya estoy formado como auditor interno. Bien, y puedo realizar auditorías internas en la organización porque aquí ya se desglosa de que yo conozco los requisitos de la norma de gestión. Y ya posterior, si es que me quiero seguir involucrando un poquito más en estas normas de gestión, ya me certifico como auditor líder. Bien, auditor líder en la norma ISO 9001. Y finalmente, ya si es que quiero continuar con este proceso, ya puedo certificarme a nivel internacional por algunas entidades que ya te otorgan estas calidades y calificaciones a nivel internacional para ser auditores líderes internacionales. Y estos pues son ERCA, IRCA, PEF, Exemplar Global, son algunas entidades internacionales que avalan este proceso de auditores. Y aquí ya puede ser un auditor de tercera parte, es decir, auditar desde una casa certificadora a diversas organizaciones. Bien, entonces, más o menos esa es la diferencia. Cuando eres implementador, basta con que tengas, obviamente, nociones de la norma ISO 9001, ya si quieres implementar desde cero un sistema de gestión de la calidad, tienes que ya conocer totalmente los requisitos de la norma, conocer a la organización y pues ya ver la forma en cómo es que los requisitos se van a implementar en la organización y lograr pues una certificación que es lo que buscan las organizaciones. ¿Ok? Listo, Dani. Entonces vamos a continuar con nuestra sesión. Muy bien. Ahora sí, vamos a tener otra herramienta que es el análisis FODA, bien, para poder también utilizarla dentro de esta estructura de la planificación, ¿no? Si bien existen metodologías bastante más precisas como las dos que hemos visto anteriormente, esta herramienta, bien, nos puede ayudar muchísimo para poder entender y aproximarnos a poder lograr un entendimiento de cómo estamos como organización. Recordemos que es una herramienta que podemos utilizar en nuestro capítulo 4, bien, el contexto de la organización, y posterior a ello, hacer el despliegue.
bien de cómo ya conocemos nuestras debilidades y obviamente al ser unas debilidades son riesgos para nosotros como organización. Las amenazas también y las oportunidades son oportunidades. Entonces, al poder identificar profundamente este análisis, ya nos sirve como punto de partida para poder identificar riesgos y oportunidades y posterior a ello ya plasmarlas en otra herramienta, cualquiera de las que hemos visto anteriormente, y finalmente establecer. Ojo que la norma no te dice que tú utilices alguna de esas herramientas. Bien, la norma es muy general. Hay que utilizar las herramientas que existen, sería lo ideal, sería lo mejor, es lo más óptimo, bien, para poder plasmar cada uno de estos puntos. Ok, continuamos entonces con la planificación. La organización debe planificar acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Ok, debe planificar la manera de poder integrar, implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad, evaluar la eficacia de las acciones y que además estas acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, ese presupuesto definitivamente nos impacta como organización, definitivamente. El otro caso que les comenté de esta área de ventas que no tenían pues esta validación y les sucedió un caso de pérdida. Bien, entonces es un riesgo y ¿cuál es la acción? Bien, la acción que ellos tomaron en ese momento, así hayan conversado vía telefónica, vía WhatsApp, era que por correo enviaban a la gerencia o a la persona con la que tenían contacto en la organización, a las copias de los interesados, y mencionaban, de acuerdo a lo conversado, se da por aprobada esta orden de servicio que contempla y se hacía el despliegue y se adjuntaba el contrato, etcétera. Bien, ya aquí tenemos un aval de que en realidad la organización y este cliente, bien, ha aprobado cada uno de los servicios que se han brindado en la cotización. Y si es que ellos por A o B motivos no dan una aprobación por correo, etcétera, ya nos toca a nosotros, bien, poder hacerlo formal. De tal forma que ya tenemos un aval. Entonces el cliente, si ve el correo, y va a decir, bueno, yo no quiero esos servicios. Y ahí nada más contesta y dice, bueno, yo desisto de los servicios y no los voy a tomar. ¿Ok? Pero si es que nosotros no establecemos nada, no decimos nada y seguimos nuestro flujo interno, puede pasarnos lo que ha sucedido con esta empresa. ¿Okay? Entonces es muy importante poder identificar estos riesgos, nos permiten tomar acciones para seguir mejorando. ¿Ok? Listo. Las opciones para poder abordar estos riesgos pueden incluir evitar el riesgo, asumir el riesgo para perseguir una oportunidad, ¿ok? Eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad y las consecuencias. Bien, por ejemplo, la severidad normalmente no cambia, salvo de que, en este caso las consecuencias, salvo de que realmente nuestra acción sea muy potente. Normalmente vamos a cambiar la probabilidad porque al tener, por ejemplo, procedimientos estándares para no tener errores en el presupuesto, lo que estamos bajando es la probabilidad, porque la consecuencia sigue siendo la misma, no va a ser una consecuencia económica en caso sí ocurra. ¿Ok? Pero la probabilidad disminuye totalmente. Finalmente, hace que este riesgo baje y se convierta en un riesgo leve. Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, de lanzamientos de nuevos productos, de apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, el establecimiento de asociaciones, el uso de nuevas tecnologías, ¿bien? Y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o la de los clientes. Muy bien, aquí vamos a ver este capítulo 6 de la planificación, donde vamos a tener la identificación de riesgos y oportunidades. La planificación, planifico las acciones, planifico cómo integrar las acciones en cada proceso, bien, para su ejecución y finalmente evalúo la eficacia de las acciones. Esto es muy importante lo que les comentaba. Bien, evaluar la eficacia de las acciones. Si esta acción no ha sido eficaz, entonces tengo que volver a realizar el análisis y volver a plantear nuevas acciones. Por ejemplo, si yo plasmo
en base a mi procedimiento, por ejemplo, de ventas, si seguimos teniendo errores en el presupuesto, algo está pasando. Aquí ya probablemente estemos hablando de competencias del personal, por ejemplo. Mi causa es otra. Bien, entonces puede que mi procedimiento muy bien, esté estandarizado, etcétera, pero el personal no tiene conocimiento. ¿Qué hago? Capacito, por ejemplo. Y aquí ya sí voy a cambiar el resultado. Entonces hago una capacitación intensa, por un especialista en una gestión de presupuestos enfocadas al score de la organización. Bien, entonces aquí ya yo estoy tomando acción para poder abordar a mi causa real. Bien, entonces es muy importante poder identificar la eficacia de las acciones, porque si no, vamos a continuar pensando de que ya nos liberamos de ese inconveniente y finalmente continúa. Entonces es muy importante que podamos hacer este despliegue. Muy bien, vamos a pasar a los objetivos de calidad y cómo vamos a planificar su logro. Bien, el poder lograr llegar a los objetivos establecidos del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué nos menciona la norma? ¿No? Que la organización debe establecer objetivos de la calidad, bien, para las funciones y niveles pertinentes. ¿Ok? Además, nos menciona de que los procesos necesarios para este sistema de gestión deben estar pues ya con sus objetivos. ¿Por qué? Porque viene a ser importante para una mejora continua de las operaciones. Esto nos va a permitir medirnos y medirnos en el futuro para ver si hemos mejorado o no. ¿Ok? Los objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de la calidad, deben ser medibles, deben tener en cuenta los requisitos aplicables, bien, deben ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. Asimismo, debe ser objeto de seguimiento, debe comunicarse. Esto es muy importante. A veces en procesos de auditoría nosotros siempre preguntamos, bueno, ¿conoces el objetivo de tu proceso? Si estamos en un proceso de compras, ¿qué objetivos tienes? ¿Cuál es el indicador asociado para poder medir tu objetivo? Entonces, todos los miembros de la organización deben conocer al menos sus objetivos relacionados a su proceso. ¿Ok? Debe actualizarse según corresponda. Por otro lado, la norma nos menciona de que esto se debe mantener como información documentada. Esto también es importantísimo. Listo, muy bien, entonces aquí vamos a tener la planificación de estos objetivos. Bien, ¿y qué estructura deberían tener nuestros objetivos? ¿O qué nosotros o qué metodología podemos utilizar para poder establecer estos objetivos? Bien, entonces vamos a tener estos objetivos SMART, que probablemente ustedes ya los hayan escuchado. Bien, estos objetivos SMART hace referencia a la estructura que van a o deben tener los objetivos de tal forma que sean muy claros. ¿Ok? Por ejemplo, dentro, sus siglas en inglés, ¿no? Dentro de la S, donde vamos a ver el específico, bien, menciona que los objetivos deben ser los más específicos y detallados posibles. ¿Ok? La M de medible, todo objetivo debe ser perfectamente medible, ¿ok? Deberás marcarte los parámetros necesarios para saber por dónde estamos yendo y si estamos yendo por el buen camino. Y a determinar de manera clara cuándo se haya conseguido ese objetivo, ¿ok? La A de alcanzable. Antes de acometer el objetivo, deberás o debemos pues buscar evidencias de que nos mencionan que esto es alcanzable. Por ejemplo, ¿no? Yo soy el gerente general y digo, ¿sabes qué? Mi meta de ventas va a ser de 2 millones cuando tengo una cartera de clientes de 1 millón. Entonces, claramente ese objetivo puede ser a largo plazo, pero el mes siguiente no vamos a lograr el cumplimiento del mismo. Y la meta es mensual, no es anual. Entonces, sí es importante tener estas coherencias. Y ojo, el equipo comercial sigue siendo la misma cantidad. Y a las justas los chicos pueden, pues, con los clientes que tienen. Imagínense, si es que no hay un incremento en la fuerza de ventas, no hay recursos que se hayan dado, bien, y no se ha analizado correctamente
colocar estos objetivos, entonces aquí ya vamos a tener que este objetivo no es alcanzable, que puede ocasionar de forma negativa frustración en los colaboradores, bien, y de que, o que sientan que su trabajo realmente no está dando los frutos esperados, pero es porque los recursos no son coherentes con los objetivos que se están solicitando. Muy bien, la R de realista. Es importante que midan las fuerzas, que seamos conscientes de los recursos que disponemos, bien, muy de la mano con el alcanzable, y los recursos que se necesitan para la construcción del objetivo. Temporizado debe tener un tiempo, un límite. No voy a tener un objetivo, pues, de medir la satisfacción del cliente y no menciono hasta cuándo voy a terminar de realizar estas encuestas. Es importante que podamos establecer un tiempo y un corte para ver cómo nos encontramos en la organización. Muy bien, entonces, vamos a tener este ETE temporizado. El objetivo debe estar puesto en el tiempo. Es decir, que nosotros vamos a tener cumplimientos en base, por ejemplo, así sea el indicador de medición trimestral, yo lo mido mensual para ver cómo estoy yendo, ¿no? Y no llegar pues a mi trimestre con un indicador bajo. Es parte de las operaciones, parte del día a día y así es como se debe establecer. Muy bien. Posterior, ¿qué nos menciona el 6.22 de esta norma de gestión? Que al planificar los objetivos de calidad, la organización debe determinar qué es lo que va a hacer, qué recursos van a requerir, quién va a ser responsable, cuándo va a finalizar y cómo se van a evaluar los resultados. Bien, entonces aquí cuando mencionamos en los recursos que se requieren, ok, aquí hablamos de recurso humano, recurso tecnológico, etcétera. Es importantísimo para que nosotros podamos saber claramente qué recursos vamos a tener para poder lograr ese objetivo. Bien, listo, el control o la planificación de los cambios. Esta es la última parte de este capítulo 6, muy importante definitivamente, porque esto nos va a ayudar a poder adelantarnos a algún cambio que pueda suscitarse en la organización. Bien, entonces cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. Bien, entonces aquí nos van a ayudar a poder gestionar adecuadamente estos cambios. Muy importante, la planificación. La organización debe considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, debe considerar la integridad del sistema de gestión de la calidad, debe considerar la disponibilidad de los recursos, bien, y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Bien, entonces muy crítico que nosotros podamos tener una planificación del cambio. Bien, para poder, si es que en caso no se da, cosa que es muy complicado, actualmente las organizaciones pues tienen que innovar, tienen que mejorar para poder mantenerse a la vanguardia de las nuevas necesidades de los clientes. Esto es una realidad. Bien, entonces aquí nos ayuda esta planificación del cambio. Bien, listo. Bien, estimados, entonces hemos culminado con nuestro capítulo 6. No sé si hasta este momento hay alguna duda, alguna consulta, la pueden dejar por aquí por el chat. Bien, y vamos a continuar este despliegue del capítulo 7. Bien, en este capítulo 7 ya nosotros no estamos en la P de planificar. Bien, de nuestro ciclo de PHBA nos vamos a encontrar en el hacer. Entonces, ya hemos dado un siguiente pasito. Entonces, ya nos encontramos en la parte del hacer. Hasta este momento, yo he planificado, he gestionado recursos y finalmente, bien, ya puedo pues hacer el despliegue de mi norma ISO 9001. Entonces, entendemos a la organización en el capítulo 4, en el capítulo 5 comprometemos a la alta dirección, en el capítulo 6 hacemos las planificaciones necesarias y en el capítulo 7 vamos a ver los recursos de apoyo para el cumplimiento y mantenimiento de este sistema de gestión. Bien, aquí vamos a tener 5 tópicos muy importantes, bien, 5 requisitos que vienen a ser los recursos, ¿ok? Las competencias, la toma de conciencia, la comunicación y la información documentada. Muy bien, vamos a ver cada uno de estos puntos, ¿no? Los más importantes para poder tener conocimiento de cómo se pueda poder hacer el despliegue de esta norma ISO 9001. Muy bien, ¿qué
¿Qué nos menciona el 7.1 de recursos? La organización debe proporcionar recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Bien, ¿qué debe considerar la organización? Las capacidades, las limitaciones de los recursos internos existentes. Bien, ¿y qué más necesitamos para poder obtener de los proveedores externos? Bien, entonces vamos a tener estos puntos importantes para que nosotros lo podamos contemplar y considerar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder lograr el cumplimiento? Incluir en la caracterización de cada proceso quiénes van a ser los recursos que se necesitan para qué, para cumplir ese objetivo, para poder cumplir el objetivo del proceso, para poder cumplir sus indicadores. Aquí establezco los objetivos. Bien. Listo, aquí vamos a tener pues todo el despliegue de los recursos que vienen a ser las personas, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos, recursos de seguimiento y medición y el conocimiento de la organización. Bien, esto es muy importante para que podamos establecer un mejor coordinación en este sistema de gestión. Muy bien, vamos a ver aquí la parte de generalidades. La organización debe determinar y proporcionar recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados. Muy bien, además, la organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados sean apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición. ¿Ok? Y la organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los recursos de seguimiento y medición. Bien, listo, excelente. Ahora, es importante que nosotros establezcamos en la organización la importancia de poder mejorar y poder establecer correctamente todas estas herramientas que nos van a permitir poder mejorar nuestras operaciones. Muy bien, entonces vamos a tener la importancia del conocimiento de la organización. Cuando nosotros abordamos necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir nuevos conocimientos, bien, para poder lograr los objetivos establecidos. Listo. Muy bien, vamos a iniciar en el 7.2, donde vamos a tener la competencia. Ahora, esta competencia pues no habla de competencia de alguna carrera, no, habla de competencias del personal, ¿ok? Entonces, aquí, cuando hablamos de competencia, hace referencia específicamente a la competencia necesaria de las personas que realizan bajo el control de la organización un trabajo que pueda afectar al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. ¿Ok? Además, asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en 3 puntos. Bien, podemos basarnos en la educación, bien, en la formación o en la experiencia que ha tenido la persona a lo largo de su trayectoria. ¿Ok? Cuando sea posible tomar acciones para poder adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Finalmente, conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos específicamente o desplegamos específicamente este punto de la competencia, bien, nosotros ya podemos establecer y finalmente pues poder gestionar adecuadamente estos puntos que yo tengo que conservar como información documentada sí o sí por cada perfil en la organización. Y además tengo que elaborar pues los perfiles relacionados para cada puesto en la organización. Bien, basándose justamente en estas partes, educación, formación o experiencia. Acá no hay un I, bien, es una o experiencia apropiada. Muy bien. Listo. La competencia no solo es acreditable a través de titulaciones o formación reglada, también se puede acreditar la experiencia con el desarrollo, elaboración
y mantenimiento, por ejemplo, aquí, ¿no? Donde vamos a tener un mantenimiento actualizado, mejor dicho, el Catálogo Nacional de Calificaciones de Personales, aquí podemos encontrar a personal calificado. Bien, entonces, por ejemplo, para que esta entidad valide y acredite las competencias de profesionales que en realidad no tienen, por ejemplo, una carrera técnica o una carrera universitaria, pero son muy competentes a lo largo de su vida, bien han podido adquirir la formación necesaria para poder realizar sus funciones adecuadamente. Bien, entonces aquí vamos a tener esta opción para que estas personas puedan validar y certificarse como personas que ya se encuentran validadas y acreditadas. Y aquí nosotros también podemos establecer y finalmente validar la experiencia. También existe el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Bien, ¿qué vamos a tener aquí? De que este es un proceso en el cual se otorga una acreditación oficial a la persona candidata con previa evaluación de las competencias profesionales adquiridas en experiencia laboral y vías no formales de formación. Cada organización debe identificar qué competencias necesita para cumplir con los objetivos y expectativas de las partes interesadas. Bien, entonces se va a realizar verificación si se cuenta con estas competencias dentro de la organización y si no se dispone, subcontratar estos servicios. Bien, listo, entonces, otro punto importante también aquí es la toma de conciencia. ¿Qué es lo que nos menciona la norma? Bien, nos menciona la obligatoriedad que tiene la organización de asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, bien, pues se pueda gestionar adecuadamente en cada punto importante de la difusión, retroalimentación y además de que se pueda entender y se haya tomado conciencia de qué, de la política de la calidad, de los objetivos de calidad, de la contribución con la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora de desempeño. Muy bien, entonces aquí vamos a tener este despliegue de la norma y posterior, pues, que la toma de conciencia debe ser un proceso enriquecedor de la organización. No basta con dar una charla sobre el sistema de calidad. Cada miembro de la organización debe hacer calidad una forma o metodología de trabajo. Muy bien. Aquí vamos a tener la comunicación, ¿no? La organización dice, este de aquí es otro punto bastante importante, otro requisito. La organización dice, la organización debe determinar las condiciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyen qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicamos y quién comunica. Determinado, sino que también tiene que hacerse que funcione. Eso también debe ser responsabilidad de la alta dirección y los dueños de los procesos. Además, es conveniente determinar cuál es el propósito de lo que se desea comunicar para obtener mejores resultados. Muy bien, finalmente hemos llegado pues a esta parte final en la cual vamos a tener la información documentada. Bien, la norma nos menciona que el sistema de gestión de la calidad en las organizaciones debe incluir que la información documentada requerida por esta norma internacional, la información documentada que la organización determina necesaria, bien, para la eficacia del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Y luego la extensión de la información documentada de gestión de la calidad puede variar de una organización, debido al tamaño de la organización, las actividades, etcétera, ¿no? Y la complejidad de sus procesos y las interacciones. Muy bien, entonces aquí vamos a tener este punto importante, ¿no? Que debemos contemplar para poder establecer un correcto sistema de gestión. Y tenemos que tener la documentación suficiente para que permita cumplir con los objetivos de calidad y mejorar los procesos. Esto dependerá de las características específicas para cada organización.
Listo, ¿qué vamos a tener aquí en la información documentada? Vamos a tener creación y actualización. Muy bien, al crear y al actualizar la información documentada, bien, la organización debe asegurarse de que nosotros vamos a identificar a nuestros documentos, bien, con una identificación y una descripción. El formato, por ejemplo, vamos a establecer la importancia, bien, de poder tener aprobación, revisión con respecto a la conveniencia y adecuación de la organización. Muy bien, entonces acá crean y actualizan documentos importantes. Listo, vamos a tener posterior a ello, pues, el control de la información documentada. Bien, ¿y a qué hacemos referencia, pues, con este control de la información documentada? De que, para empezar, debe estar regulada, ¿no? Por este sistema de gestión de la calidad y por esta norma internacional. Bien, posterior, vamos a establecer, bien, y que podamos establecer este punto importante. Bien, dentro de lo cual nosotros vamos a establecer que se encuentre disponible, que esté idónea para el uso, que esté protegida adecuadamente también. Listo, muy bien. Entonces, en un momento vamos a revisar un documento para poder establecer, ¿no? Este documento base que finalmente va a seguir su recorrido para continuar elaborando documentos. Vamos a tener información documentada, ¿ok? Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades. Por ejemplo, vamos a hablar de redistribución, acceso, recuperación, almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. El control de los cambios también es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a ayudar con un control de las versiones del documento, pero también es importante para saber qué hemos cambiado y en qué estamos mejorando. Estamos haciéndonos más ágiles o más burocráticos. ¿Ve? Entonces, estos cambios nos van a permitir identificar estos puntos. Bien, y finalmente la conservación y disposición. Esta información documentada, bien, de origen externo, de la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión. Y se debe identificar según sea apropiado y controlar. Finalmente, la información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí vamos a tener este punto, estos puntos a considerar de este requisito de la norma. Bien, recordemos que la información documentada puede estar en cualquier formato. Bien, podemos tenerlo en un video, podemos tener un documento, etcétera. Recordemos que la información documentada también se deben tener muchas formas de protegerla, como acceso de solo lectura, con pestañas y contraseñas solo para el personal que deba concretar actividades. Muy bien. Y además debemos asegurarnos también de visitarla o evitar la duplicidad de camiones. ¿Listo? Bien, estimados, entonces vamos a abrir un pequeño modelo. Bien, por aquí lo vamos a... Muy bien, me parece que ya se puede visualizar. Sí, listo. Muy bien, aquí nosotros vamos a tener un procedimiento de elaboración y control de la información documentada. Ok, vamos a ver aquí, ellos han colocado una carátula, bien, en la parte superior como encabezado vamos a encontrar elaboración y control de la información documentada, su código, la versión y la fecha. Y aquí vamos a tener las últimas modificaciones. Bien, posterior a ello vamos a tener este punto para poder realizar no validación. Muy bien, entonces aquí vamos a tener que su procedimiento de información documentada vamos a gestionar por esta etapa, ¿no? Donde vamos a tener el objetivo, el alcance, los documentos de referencia, la vigencia, bien, las definiciones para que sea muy claro la información, la descripción, disposiciones generales,
Bien, la cual pues el jefe de oficina de planeamiento y mejora continua como gerente de proceso de gestión de excelencia operacional. Bien, responsable del proceso de elaboración y control de información. Listo, entonces vamos a establecer este punto importante en el cual vamos a gestionar o ver cómo se ha gestionado un documento importantísimo para el sistema de gestión. Muy bien, vamos a tener aquí disposiciones para la identificación de documentos también. Muy bien. Listo. Vamos a tener aquí para que podamos establecer, ¿no? A continuación se muestran ejemplos de la interpretación de los códigos de los documentos. Bien, la identificación de los documentos técnicos, de los proyectos de remediación, etcétera. Listo, muy bien. Entonces vamos a tener aquí nuestras disposiciones para la elaboración, revisión, homologación, aprobación de documentos. Bien, para que podamos estar coherentes con el avance que vamos a tener de un sistema de gestión de la calidad. Bien, entonces asimismo la parte de evaluación documentaria debe estar validada correctamente. Muy bien, vamos a ver por aquí. No, vamos a ver qué es lo que nos menciona que debe estar en el encabezado y qué es lo que vamos a tener posterior a este punto, bien como ya consecuencias de establecer un procedimiento de información documentada claro. Bien, que va a ser pues tener una mejor estructura de todos los documentos, que los documentos se puedan establecer en base a los criterios para poder finalmente afinar puntos importantes de la norma de gestión. Muy bien. ¿Qué nos va a mencionar por aquí? Este documento de propiedad activos mineros, por ejemplo. Ese es un documento que hemos encontrado en internet para que podamos visualizarlo. Bien, entonces ellos aquí vamos a tener dentro de este documento el título, el tipo de documento, la versión y la fecha opcional. ¿No? Los documentos normativos deben elaborarse preferentemente en un papel tamaño 4 y de letra Arial 10 y deben tener un encabezado según el siguiente modelo en todas las hojas del documento. Muy bien. Listo, entonces aquí vamos a establecer, ¿no? ¿Quién viene a ser este punto importante? El área responsable. Y los documentos normativos internos deben ser elaborados, revisados, homologados y aprobados, bien de acuerdo a lo establecido en este punto. Muy bien, vamos a tener aquí, ¿no? Los documentos normativos internos deben ser elaborados, revisados, homologados. Bien, para poder mejorar continuamente nuestras operaciones. Listo, vamos a tener este cuadro 1, que es la elaboración, revisión, bien, de la homologación y finalmente la aprobación documentaria. Vamos a tener bien importancia para que podamos continuar y podamos mostrar puntos importantes. Muy bien, entonces aquí vamos a establecer cómo es que ellos van a colocar la elaboración, la revisión, ¿ok? Y la aprobación de cada uno de estos documentos. Bien, entonces aquí ellos han colocado cómo se va, por ejemplo, acá vamos a tener el manual de puestos de trabajo. Bien, la elaboración, la oficina de gestión humana, la revisión, el gerente, jefe o supervisor de área y la oficina de planeamiento y mejora continua. Bien, listo, entonces aquí de igual manera vamos a tener algunos puntos importantes para poder gestionar mejor este punto del manual de gestión de la calidad. Listo, vamos a tener aquí algunos puntos bien importantes para poder gestionar. Vamos a tener documentos generales del sistema integrado de gestión. Bien, vamos a tener acá documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, etcétera. Bien, posterior a ello ya vamos a tener estructuras, vamos a tener disposiciones y cambios de documentos. Bien, entonces vamos a establecer la importancia de poder gestionar adecuadamente cada uno de estos puntos que son necesarios en cumplimiento para la organización. Muy bien, listo, vamos por aquí avanzando. Y luego vamos a tener el dueño del proceso, ¿no? Que revisa el documento elaborado y actualiza en caso pues se haya puesto
a detallar cada uno de estos procesos. Bien, debe estar homologada el documento creado para poder gestionar. Muy bien. Finalmente, para que podamos establecer, bien, y finalmente podamos continuar con este procedimiento o su esquema y aplicarlo. Listo. Entonces aquí ellos han puesto todo el despliegue y el detalle de cómo hacer un documento. Bien, vamos a tener también un control de documentos externos, ¿no? Donde nosotros vamos a identificar los documentos de origen externo asociados a sus procesos. Vamos a establecer, ¿no?, los documentos de origen externo y se publicarán en formato para evitar la alteración. Listo, entonces aquí vamos a establecer este punto, ¿no? A los procesos del cargo. Bien, entonces vamos a establecer importancia para poder continuar. Listo. Listo, listo. Vamos a tener aquí, miren la estructura que ellos tienen, el control de los riesgos, incluso, ¿no? La identificación y definición. Y vamos nosotros para poder establecer y gestionar bien adecuadamente un documento de esta naturaleza. Importantísimo porque es la base para poder seguir gestionando documentos que van a ser parte de este sistema integrado de gestión. ¿Listo? Bien, entonces aquí vamos a tener este documento, también lo voy a compartir para que ustedes puedan tenerlo como base o como modelo, de igual manera el Excel que por ahí visualizamos de las matrices de riesgos y oportunidades. ¿Ok? Eh, Finalmente, vamos a gestionar adecuadamente cómo podamos tener registros de procesos, bien, que permanezcan legibles. Listo, vamos a tener acá, ¿no? Los registros digitales deben ser almacenados con la red de cómputo en condiciones que aseguran su protección. Listo, muy bien. Entonces, estimados, aquí vemos algunos puntos importantes. Bien, y finalmente vamos a poder ver que hasta este momento ya nosotros tenemos clara la parte documentaria y ya comenzamos a hacer las ejecuciones que correspondan. ¿Ok? Listo, estimados. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que hemos revisado el día de hoy y partecita de lo que quedó del día de ayer. Y me gustaría que lo coloquen por aquí por el chat. Caso contrario, estimados, si no hay ninguna duda adicional, si no hay ninguna consulta acerca de los puntos que hemos tocado, que hemos revisado el día de hoy, por mi parte, esto sería todo y ya nos estaríamos reencontrando el día martes, bien, para poder continuar con este capítulo 8, bien, en el cual vamos a hacer el despliegue de cada uno de los requisitos que corresponda. Listo, estimado. Entonces, listo, estimados. Entonces, por mi parte, como les comento, ya estaríamos dando por finalizada la sesión del día de hoy y deseándole felices patrias a los peruanos que tenemos en línea. Y nada, que pasen un bonito feriado. Y por mi parte, eso sería todo, estimados. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy.